Hoy hablamos de la Paca en el territorio negro. Es una analfabeta funcional, multimillonaria, confidente de la policía, capaz de rebanarle la oreja a un hombre y jefa de un poderoso clan de narcotraficantes. Todo eso es Francisca Cortés, conocida como la Paca, una mujer que se sienta desde hace unos días, una vez más, en el banquillo. Un personaje casi único en el mundo del AMPA, ese que nos traen cada lunes en su territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. En las Baleares, especialmente en Mallorca, todo el mundo la conoce a la Paca, pero vamos a hacer que la conozca todo el mundo fuera de Baleares, porque esta mujer tiene una vida de novela, de narcocorrido, de película, de serie negra, presentándose a la Paca. Bueno, pues la Paca es realmente Francisca Cortés. Nació hace 57 años allí, en la isla de Mallorca. Es una gitana, una mujer gitana que ha pasado un tercio de su vida huyendo, otro tercio delinquiendo y otro tercio pues encerrada en prisión, donde está ahora, por cierto, y donde tiene pinta que va a estar unos cuantos años más. Hace 40 años, cuando apenas era un adolescente, la Paca tuvo su primer encontronazo con la policía. Entonces vivía de los robos y de la venta de chatarra y huyó de aquellos temidos grises, la policía franquista, con un carro tirado por un caballo. Aquella joven Paca emprendió la huida campo a través y dejó atrás ni más ni menos que a 3 patrullas de la policía. Bueno, es una forma bastante precoz de empezar y una buena manera de empezar esa carrera delictiva que imagino que con los años fue a bastante más, de forma exponencial, ¿no? Sí, ella creció mucho. La Paca después fue una de las primeras ocupantes, casi unos colonos de Sombaña, que fue uno de los primeros poblados chabolistas que se hicieron en España. Aquella idea, aquellos intentos casi siempre fallidos de las autoridades de agrupar a toda la población gitana de las grandes ciudades, en el caso de Mallorca para apartarla lejos de la primera línea de playa y lejos de los turistas, ¿no? Sombaña se levantó con esa idea en los años 70, muy cerca del aeropuerto de Son Sant Joan. Es un poblado con forma de cuña, con una única entrada y salida ancha, que muy pronto se convirtió en un gueto, ¿no? Y allí la Paca y su gente empezaron a vender chatarra, pero muy pronto la mujer se dio cuenta de que algunos de sus vecinos, que no se deslomaban precisamente con la chatarra, compraban muy buenas furgonetas y muy buenos televisores. La droga, evidentemente, ¿no? Que daba mucho más que la chatarra. ¿Y la Paca estaba soltera? ¿No había ningún patriarca que mandase allí? La Paca enviudó muy joven, tenía 30 años nada más, se había casado a los 14 y la droga mató a su marido, al Nano, que es como se le conocía, y a uno de sus 6 hijos, pese a que cuando alguno de ellos tenía el síndrome de abstinencia, el mono, ella les hacía pasar los monos atándoles a la cama, a las patas de la cama. Y el caso es que con 30 años y 5 hijos en el mundo, la Paca se puso a mandar en Sombaña, ayudada por sus hermanos. Pronto comenzó a dominar el poblado, todo el clan, toda la familia, aunque también empezó muy pronto a engordar su historial delictivo. En el año 1990, llegaron las primeras detenciones y las primeras condenas, pero la Paca siempre supo buscarse muy buenos aliados a los dos lados de la ley. ¿Con quién se alió la Paca? Bueno, para que funcionara todo como un reloj, y dado que Mallorca es una isla, es difícil entrar y salir de la droga, el clan de la Paca trenzó alianzas con otros clanes de narcotráfico de fuera de Baleares, especialmente de Barcelona. Era el caso de los Jodorowicz, que le suministraban buena parte de la droga que luego ya vendía en Sombaña. Según la Guardia Civil, el clan de la Paca mantuvo además fluidas relaciones con otros 5 grupos criminales distintos para que nunca faltara mercancía en su poblado. Pero la Paca sabía que además necesitaba una mayor protección, la que solo dan aquellas personas que llevan placa o que llevan uniforme. Claro, la policía o la Guardia Civil, claro. Exactamente, y es en ese momento cuando entra en escena un personaje fundamental para que entendamos cómo esta gitana analfabeta se convirtió pues en una verdadera estrella del crimen. Ese personaje es el inspector José Gómez, alias Pepote o alias El Guapo, que era el jefe de atracos de la policía de Palma de Mallorca. La Paca se convirtió muy pronto en su confidente, lo que hacía era delatar a los atracadores que iban por allí a cambiar mercancía por droga a cambio de cierta inmunidad. Pero esta alianza, que durante muchísimos años resultó muy provechosa para los dos lados, supuso el principio del fin de la Paca. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Ocurrió un robo muy peculiar. Alguien en el poblado habló de más y reveló el escondite secreto en el que el clan de la Paca guardaba buena parte del dinero que ganaba con la venta de droga, ¿no? Unos desconocidos se llevaron en el año 2006 más de 6 millones de euros en metálico del zulo que había junto a las cuadras de los caballos de carreras que tenía un hermano de la Paca. Y ese robo desencadenó una verdadera cacería para descubrir quiénes habían sido los autores del robo y sobre todo para darles un escarmiento ejemplar. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estoy alucinando con la historia de esta mujer, ¿eh? ¿Que se supo quiénes fueron estos audaces ladrones? Nunca se supo, lo que pasa es que las represalias fueron muy gruesas, casi públicas. Unos paraguayos denunciaron, por ejemplo, a la policía que les habían metido en una furgoneta y allí les golpeaban y paraban de golpearles a las órdenes de la Paca, que estaba allí presente. Uf. Y uno de ellos dijo que fue la propia matriarca, la Paca, quien le cortó la oreja con un cúter, igual que hace Michael Madsen en una escena tremenda de Reservoir Dogs, de la película de Tarantino. ¡Qué horror! Que es una escena que yo no resisto.
Bueno, ya veo que la Paca y vosotros compartís referentes, aunque no sé si ella fue al cine a ver a Tarantino. Sospecho que no conoce a Tarantino. Ella más bien inspira a Tarantino, podría inspirarlo. Por favor, con un cúter, qué horror. Aquellos dos paraguayos, aterrorizados lógicamente, y uno de ellos sin oreja, denunciaron entonces a la policía, concretamente a Pepote, al inspector José Gómez, lo que les había pasado en el poblado. Y el inspector, el guapo, vio una oportunidad de hacer un gran negocio. Él y su novia, la abogada María Ángeles López, ella pasó a ser la letrada de los torturados, de los paraguayos torturados por la Paca y por su brazo armado. No entiendo, ¿cómo pretendieron hacer negocios la abogada y su novio policía a costa de esos yonkis y de la traficante? Pues la abogada y el guapo, el policía, le dijeron a la Paca que todo se podía arreglar con dinero, naturalmente. Que si ella pagaba, los yonkis retirarían la denuncia, se irían de Mallorca para siempre y nadie iría a la cárcel. Pero la Paca fue mucho más lista que el policía y tendió una trampa al que hasta entonces había sido su fiel inspector. ¿Una trampa? Bueno, esto ya es tremendo. ¿Qué hizo la Paca? Da casi para otra peli, ¿no? La Paca y su hija Manuela, la guapi, como la llaman. La guapi. Sí, la guapi. El guapo, la guapi, Paca. Una mujer muy gruesa. Fueron a la cita con Pepote, con el guapo, en una plaza. La guapi, para encontrarse con el policía, llevaba una grabadora escondida entre los pechos. La traficante, la Paca, tiró además de otras amistades para aquella cita que era de alto riesgo, pidió a un guardia civil que controlara de paisano la cita y a un policía local que la grabara en vídeo. Durante aquella charla, que se grabó bien, el inspector Pepote le exigía a la Paca hasta 150 millones de las antiguas pesetas, unos 900.000 euros. Bueno, ¿sois conscientes que si nos escucha alguien a medio territorio, nos sintoniza alguien a medio territorio, debe pensar que nos hemos tomado? Porque que se lo baje entero en el podcast. Por favor, que parece que estamos explicando una serie. Bueno, les pidió 900.000 euros. ¿Y los llegaron a pagar o se arregló la cosa? Pues no se sabe exactamente lo que se llegó a pagar. La propia abogada, María Ángeles, reconoció que en una chabola le pagaron 300.000 euros, que ella dice que fueron en concepto de indemnización para sus clientes. Después la Paca le dio otros 300.000 euros a Pepote, al guapo, al policía. Y cuando los agentes que investigaron ese chantaje encontraron parte de ese dinero en la caja de seguridad de un banco, hallaron, eso sí, en los sobres, huellas de su compañero Pepote y de su novia, la abogada. ¿Y qué fue de esas grabaciones? La Paca se cubría bien las espaldas, mandó la grabadora, un pequeño MP3, a Valencia, donde un familiar suyo la mantenía a salvo. Y desde allí se le reenvió a un juez de Palma de Mallorca envuelta entre estos algodones de desmaquillaje, ¿no? Sí, esos redondos. Esa grabación sirvió para detener, encarcelar y condenar al policía Pepote, a su novia, la abogada, pero también a la Paca. La Paca fue condenada a 16 años de cárcel, el policía a 9 y la abogada a 7. Bueno, la historia es increíble, pero ¿qué hacía esa mujer con 6 millones de euros escondidos en las cuadras de unos caballos de carreras? Bueno, lo de los caballos de carreras es una más de las extravagancias del clan, que tiene una desmedida pasión por los animales. Lo cierto es que los caballos, que eran propiedad de uno de los hermanos de la Paca, deben ser muy buenos porque han ganado varias carreras ahí en el hipódromo de Palma de Mallorca. Lo que pasa es que a la Paca le van más otro tipo de bicho, le van más los simios. ¿Los simios? Los simios, sí. La última vez que fue detenida, la principal preocupación que tenía la Paca era quién se iba a ocupar de sus 2 monos mordedores que dormían con ella y a los que les ponía pañales todas las noches. Y además monos mordedores. Monos mordedores, no sí. Cualquier mono, no, mordedor. Tenía la Paca era quién se iba a ocupar de sus 2 monos mordedores que dormían con ella y a los que les ponía pañales todas las noches. Y además monos mordedores. Monos mordedores, no sí. Cualquier mono, no, mordedor. Y el clan es muy aficionado también a las peleas de gallos en las que se montaban galleras clandestinas allí en Sombaña y llegaban a apostarse pues hasta apuestas de 30.000 euros. Bueno, yo lo de los animales lo puedo entender, pero 6 millones bajo tierra, eso me cuesta más entenderlo. Sí, tiene una explicación. Había tenido una mala experiencia la Paca. Alguien le dijo en su día que era mejor invertir el dinero, moverlo, el dinero que ganaba con el tráfico de drogas, utilizando testaferros, comprando casas, coches, pero la cosa salió mal porque los testaferros que le buscaron a la Paca pues eran menores de edad o eran discapacitados, a cuyo nombre ellos pusieron casas, terrenos y fondos del tesoro valorados en 8 millones de euros. Todo el pastel ese se descubrió, a la Paca la detuvieron, la procesaron y la condenaron por blanqueo de capitales, ¿no? Por eso guardaba desde entonces el dinero bajo tierra. La mujer pagó una multa multimillonaria, 18.000 euros al mes para cubrir aquella sanción que le impuso el tribunal tras el acuerdo que no entrara en prisión. Claro, saldría escarmentada de eso y empezó a guardar el dinero con la droga, pues no sé, casi debajo del colchón, ¿no? Sí, y sin casi. De hecho, en otra de las operaciones contra el clan, la Guardia Civil encontró 600.000 euros, 100 millones de pesetas, en un paquete que estaba escondido en un sofá de la casa de la Paca. Más tarde, en la llamada Operación Musaraña, la policía encontró 4,5 millones de euros y 7 kilos de joyas escondidos bajo tierra y capas de hormigón en distintas viviendas de la
la familia de la Paca. Las joyas, ¿sabes dónde las guardaba? No. Bajo las casetas de unos perros pitbull bastante poco amistosos. También había perros pitbull, Eso por es. favor. La operación se llamó Musaraña porque los agentes tuvieron que perforar prácticamente todo el subsuelo de una docena de viviendas de ahí de Sombaña. Y eso que en ese momento, cuando tiraron de la operación Musaraña, no buscaban ni dinero ni joyas. Ah, ¿no? ¿Qué estaban buscando en esa operación Musaraña? Es una historia curiosa, ¿no? La Paca estaba entonces en prisión y un grupo rival, un clan rival, el que se llama de los Peludos, de ahí en Sombaña, dirigido por otra mujer, Trinidad Santiago, le reclamaba a ella y a su gente una deuda de 12.000 euros por la venta de droga, ¿no? Trinidad y su hijo, el Farru, fueron a casa de una sobrina de la Paca, Josefa Cortés, a la que llaman la Parrala, a reclamarle esos 12.000 euros. Allí se produjo una discusión, imaginamos, bastante acalorada, que acabó con la muerte a tiros de esa mujer. Y para evitar un baño de sangre y de venganza en el poblado, la policía se propuso hacer una operación, que es de la que hablábamos antes, donde había que retirar todas las armas que hubiese allí, y lo que encontraron buscando fue el tesoro escondido de la Paca. El colchoncito de seguridad que tenía, ¿no? Bueno, por lo que decís, Policía y Guardia Civil han actuado muchas veces contra la Paca y contra su clan. De hecho, decís que está en prisión. ¿Hay alguno de los miembros del clan que siga activo? Bueno, las operaciones policiales la han debilitado mucho a ella y a todo el clan, ¿no? Un poquito antes de la operación Musaraña, de la que hablábamos antes, la Guardia Civil, bajo la dirección del juez Castro, precisamente el mismo que instruye el caso Nos o el caso Urdangarín, dio un golpe casi definitivo al clan. Se detuvo a cerca de 30 personas en la llamada Operación Kabul. Y en ese dispositivo, esa operación es la que se está juzgando ahora en lo que está considerado el mayor proceso de la historia contra el narcotráfico en Baleares, ¿no? Lo que pasa es que aún encarcelada, aún condenada, aún procesada, la Paca sigue mandando y mucho. ¿Ah, sí? ¿Cómo sigue mandando? Bueno, por ejemplo, en la primera sesión del juicio que te hablaba Manu, que empezó hace unas semanas en Palma de Mallorca, hubo varios altercados antes de empezar. En el banquillo hay que tener en cuenta que hay casi 50 acusados. Casi todos pertenecen a organizaciones criminales diferentes, a familias distintas, a clanes diferentes, con muchas rivalidades entre ellos, algunas saldadas a tiros. Y una mañana en el juicio en el Palacio de Justicia se montó un guirigay terrible ante el que el juez y la policía trataban impotentes de poner orden, ¿no? De pronto, y entre todo ese jaleo, se levantó la Paca y dio un grito y dijo: respeten la sala. Y a partir de ese momento no hubo una voz más alta que otra. Le hicieron caso. Bueno, qué tremenda esta mujer. Me imagino que tener carácter es algo imprescindible en el mundo en el que se ha movido, más siendo mujer y joven. Tener carácter y tener una indudable capacidad de mando, como sigue demostrando a día de hoy la Paca, ¿no? La semana pasada nos contaban en la audiencia de Palma otro detalle muy, muy curioso que dice mucho de su personalidad. Cuando las sesiones se prolongan, en las sesiones del juicio, la policía lleva a los procesados, estén en prisión o no, unos bocadillos de chopet. La Paca lo que hace habitualmente es repartir su ración con su hermano Juan el Loco, que está gravemente enfermo, con su hijo Francisco el Ico, o con la madre del Chupi. El Chupi es uno de los proveedores del clan y su madre está siendo juzgada y va en silla de ruedas a las sesiones porque está muy enferma también, y la Paca reparte su bocata con todos. Bueno, es una verdadera mamma, ¿eh? Al estilo de las mujeres de los mafiosos italianos que se quedan al frente de la organización cuando los maridos mueren o son detenidos o tienen que desaparecer. Sí, es una mamá calé, ¿no? Con toque racial. Vamos a poner algunos ejemplos. La Paca vivía en una casa que no tenía ni toma de agua corriente ni de luz, pero estaba revestida en las paredes de mármol rosa italiano. Cuando tenía que ir al juzgado alguna vez, que ha ido varias, a pagar la fianza de alguno de sus hijos o de sus parientes, iba siempre en zapatillas de felpa y siempre pagaba con billetes de 10 y 20 euros. Esto era para hacer la puñeta a los funcionarios, que tenían que pasar un montón de horas contando el dinero poco a poco, ¿no? Y alguna vez la Paca ha ido a la puerta de prisión a recoger a algún familiar a bordo de una flamante limusina, o hasta ha organizado un lanzamiento de fuegos artificiales a la puerta de la cárcel. Bueno, es que de verdad que, porque me fío de todo lo que contáis y sé que es real, pero podría ser una serie, una peli. Bueno, imagino que casi todos los familiares de la Paca corren la misma suerte que ella, están en prisión o están siendo juzgados en este macroproceso que se está celebrando en Palma. Sí, hemos hablado ya de la Guapi, de su hija, la que guardó la grabadora entre sus pechos en aquella trampa al inspector corrupto. Su hermano Juan el Loco está situado justo por debajo de la Paca en el escalafón de la organización. Otro hermano, Isidro el Moreno, está cumpliendo ya una condena de 11 años de prisión. Y el único de la familia que no ha tenido problemas con la justicia es otro de los hijos de la Paca, el Chirri, pero no los ha tenido porque está discapacitado, está bastante para allá. La matriarca ha llorado en varios juicios precisamente cuando se refiere a él, al Chirri. Pero sin duda alguna, el personaje más peculiar de esta familia es Francisco el Ico, el hijo más conocido de la Paca.
Sí, ¿por qué? ¿Porque es conocido? Es analfabeto, pesa más de 150 kilos y tiene una desmedida pasión por los coches de lujo, ¿no? Se ha paseado, el Ico ha ido por Palma de Mallorca a bordo de un Ferrari de 300.000 euros, ha comprado el Hammer que perteneció a Eto'o, el futbolista del Mallorca y luego del Barça. En una ocasión, por ejemplo, alquiló una limusina para ir a ver una actuación de Farruquito en Palma. Y además tiene un problema, digamos, de carácter, ¿no? Por ejemplo, disparó a un camarero en un pub, embistió a un coche de la policía. En otra ocasión entró en comisaría enseñando un revólver y preguntando quién era el policía que se había llevado su Ferrari, que estaba mal aparcado. Bueno, vaya joya. Digna de la familia, por otro lado. ¿Ella, la Paca, ha reconocido alguna vez algunos de estos delitos? Sí, la Paca ha admitido alguna vez que cuando era joven robó para dar de comer a sus hijos. ¿Cuando era joven? Sí. Y reconoció también que pagó a Pepote, al inspector de policía, porque tenía mucho miedo de ir a la cárcel. En ese juicio incluso ofreció, dijo textualmente, poner la mano en la máquina de la verdad. Los juicios contra la Paca siempre dejan muchas perlas, como en la que ella dijo que se ganaba la vida con lo que vendían sus hijos en los mercados ambulantes. Y en otra ocasión se quejó de que pagaba mucha cuota de autónomos, muchos impuestos para regentar una especie de café que tiene ahí en Sombaña, en el que precisamente hay un montón de cosas, pero lo que no hay es café. Bueno, increíble pero cierto, la historia de la Paca. Muchas gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Hasta el lunes, adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Mari Carmen Juan.